Amén. Entonces vamos a abrir ahí nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de Cristo, pues bueno, en alusivo a todo esto que nosotros vemos hoy en día de la Navidad. Somos bombardeados, hermanos, con el tema de la Navidad. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 26 al versículo 38, hermanos. Y el tema, hermanos, de esta enseñanza es lo importante del nacimiento de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo importante del nacimiento de Cristo? ¿Por qué se escucha esto de la Navidad? ¿O por qué nosotros, hermanos, celebramos el nacimiento de Cristo? ¿Qué es lo importante, realmente importante del nacimiento de Cristo? Si ya tiene por ahí el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer, hermanos. Yo leo el pasaje en voz alta, usted me va siguiendo con su mirada en la lectura. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por la palabra, mi Dios, que esta tarde traes a nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, porque nos permites estar aquí en tu casa. Te agradecemos, Señor, la vida de nuestro hermano Juan Manuel, el que le hayas permitido, Señor, el recibir tu palabra, tu mensaje. Bendice, Señor, su familia, guárdale, mi Dios, sálvale para gloria de tu nombre. Ponemos en tus manos, Señor, la palabra y el mensaje que tú has traído, y te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que nos permita ser receptivos a tu mensaje, que nada estorbe. Quita todo estorbo, Señor, de en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, un momento. Yo quiero, como le dije ahorita, hablarle de lo importante del nacimiento de Cristo. Si yo le preguntara, hermanos, a muchos de los que viven afuera o que no conocen al Señor, no conocen la palabra, y si yo les dijera a ellos, y le digo porque pues uno escucha en el trabajo, escucha con vecinos, con las personas que de repente uno platica, que no conocen a Dios, y les pregunta uno sobre la Navidad, ellos inmediatamente, hermanos, o si usted le dice a alguien que no conoce la palabra, que no conoce a Dios, le dice: ¿qué es para ti la Navidad? Seguramente muchos de ellos le van a decir: pues para mí la Navidad, yo espero estas fechas por mi aguinaldo, ¿verdad? Muchos esperan recibir su depósito en su cuenta bancaria, o su chequecito, o su efectivo, ¿verdad? Y en su trabajo,
que recibe una remuneración económica, y para mucha gente estas fechas significa dinero, significa bienes económicos, ¿verdad? El aguinaldo. En el trabajo platicábamos algunos compañeros y decíamos, siempre nos dan 15 días de vacaciones, ahora no nos los dieron, hermanos, no tenemos vacaciones, todos tristes, pero todos nos consolábamos diciendo, lo bueno es que llegó el aguinaldo con tiempo, ¿verdad? Eso es lo bueno, que hay dinero, ¿no? Entonces nos conformábamos con eso, ¿verdad? El dinero. Y para muchos estas fechas, hermano, el dinero lo es todo. Reciben su dinero, se cambian de carro, cambian cosas en su casa, se compran bienes, etcétera. Para muchos son cosas materiales. Estas fechas, muchos anhelan estas fechas porque hay regalos, porque se regalan cosas. Y la televisión, ya ve cómo se pone, de todo lo que pasa en la televisión anuncian la Navidad, ¿verdad? Le ponen al personaje ese gordito rojo, ¿verdad? Con su gorrillo y con su trineo, y ahí andan promocionando que son los regalos y que la Navidad, y que vaya y cómprese fulana cosa, y que vaya y lléveselo a quién sé cuántas mensualidades, le van a llegar como 2 Navidades, hermano, y usted sigue pagando lo de la Navidad pasada o esta Navidad, y le empiezan a vender de todo, hermanos. Para la gente, para muchos es los bienes materiales en estas fechas. Para ellos significa eso la Navidad. A muchos, hermanos, los que nos gusta comer, pues la comida, ¿verdad? Para muchos es lo más importante en estas fechas. ¿Sí o no? ¿Sí desayunaron, hermanos? Porque yo no. Es que les voy a hablar de comida. Ya ve que estas fechas luego lo piensa uno en tamales, piensa uno en menudito, en buñuelitos, en pozolito, ¿verdad? Luego la pierna, ¿verdad? Ahí de puerco adobada, el pavo, ¿verdad? Y empieza uno luego a pensar en comida. Y para muchos, hermanos, estas fechas dicen la comida, ¿verdad? Si hay comida en la casa, esas fechas, la familia es feliz, ¿verdad? La familia tiene felicidad, porque para muchos allá afuera estas fechas son de fiesta. ¿Sabía usted que incluso en los índices de accidentes, de mortandad por alcoholismo, por conducir ebrios, se disparan en estas fechas decembrinas? Porque para muchos, hermanos, allá afuera, diciembre y estas fechas es alcohol, es fiesta, es cotorreo, es regalarse, es darse regalos, es obtener dinero, gastarse hasta el último peso del aguinaldo en estas fechas. Y luego dicen, viene la recesión de enero, hermanos. Pues cómo no, si se gastan todo, no son previsores, ¿verdad? Reciben las vacas gordas y se las echan en una semana, hermanos, en lugar de esperar el momento, el tiempo de las vacas flacas, dicen por ahí, ¿verdad? Y la Biblia. Hermanos, estas fechas para muchos simplemente son cosas materiales. Pero la Navidad, hermanos, se ha convertido en una de las celebraciones más grandes en lo que es el mundo occidental. ¿Sí sabe usted? Acá en América Latina, la Navidad se ha convertido en una de las excusas o de los promotores o del marketing más grande para hacer ventas a lo por mayor. Incluso hace 15 días, ¿verdad? El gobierno, de nuestro gobierno nos decía, vamos a dar oportunidad a que se haga apertura de los negocios con el propósito de poder reactivar la economía y que haya una circulación económica en el estado, por lo difícil que ha venido resultando los confinamientos, ¿verdad? Y si usted sale a las calles de Durango a pasearse, bueno, no se salga a pasear, hermano, ¿verdad? Dese una vuelta a lo mejor rápida en carro, a la de 20, y se va a dar cuenta que no se puede ni caminar, hermano. Al menos yo ayer tuve la necesidad de salir al centro y yo le decía a Dina, por lo menos yo veía a todo mundo con su cubrebocas, hermano. Yo me di cuenta que la mayoría de la sociedad traía su cubrebocas, ¿no? Pero hoy en día, hermanos, en estos 15 días, los que se han dado cuenta, en el centro estaba abarrotado de personas, ¿sí? Está circulando mucha gente y pues sabemos que lógicamente la economía realmente empieza a moverse, a circular. Era necesario tal vez por lo difícil que había venido resultando, pero el gobierno consideraba importante porque, ¿qué cree? En estas fechas todo el mundo sale a comprar, reciben el aguinaldo, hermanos, y ¿qué es lo primero que hacen? Luego van y vamos a gastarlo. Parece que me decía mi mamá, el dinero te quema a ti, ¿verdad? Nomás traes dinero y no haya uno ni cómo gastárselo, hermano. Y cuando uno no trae, cómo extraña uno el dinero, ¿no? Dice, ay, ¿para qué me lo gasté? Hermanos,
Muchos incluso reniegan porque dicen, ya es día 20, viene el día 20, ya las empresas ya ve que legalmente dicen el día 20 es el último día en que ellos tienen que cumplir con esta obligación, ¿verdad? Y entonces muchos ya reniegan que el día 20 y empiezan a decir, pero ¿por qué el día 20? Ya que compra uno, ya está todo escogido, ya no hay nada. Para el mundo, hermanos, hoy en día la Navidad representa dinero, bienes materiales, fiesta, júbilo, alcohol, y todo esto que usted ya también conoce o ha sabido o ha escuchado. Pero fíjese usted, hermanos, que el término de la Navidad o la Navidad, que hoy en día pues se ha distorsionado el concepto y se ha distorsionado el motivo de la Navidad. La Navidad, hermanos, desde tiempo atrás, años atrás, siglos atrás, se implementó, incluso la Iglesia Católica lo consideraba, ¿verdad? Como cristianos, ellos también, que se consideran cristianos, ellos hablaban de la Navidad, hermanos, como un tiempo en el que se conmemoraba el nacimiento de Cristo. Sí, incluso en los Estados Unidos Christmas significa misa de Cristo, ¿verdad? En otros países como allá en Alemania el término significa noche de bendición porque nació el Salvador. Sí, entonces el término Navidad, hermanos, no se menciona en sí en la Biblia. Usted no va a encontrar en la Biblia el término Navidad, y muchos pudieran decir, ¿y por qué celebramos o por qué se celebra Navidad? ¿Verdad? Porque incluso nosotros como creyentes, hermanos, celebramos el nacimiento de Cristo, ¿sí? Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese término no viene en la Biblia, pero es un término griego, hermanos, que se traduce como nacimiento, y es en alusión ¿a quién cree? Al nacimiento de Cristo, ¿sí? El término Navidad. Hay muchos cristianos que no celebran estas fechas, ¿verdad? Porque las consideran unas fiestas paganas. Ahorita vamos a explicar el término celebrar, hermanos, porque la celebración que hacemos tal vez tradicional de cenar en casa con la familia no tiene nada que ver, hermanos, con el hecho de celebrar el nacimiento de Cristo, celebrar la Navidad. Porque en sí lo importante del nacimiento de Cristo tiene otro sentido y otra motivación, ¿sí? Pero muchos cristianos no la celebran, dicen, es que eso es una fiesta pagana, tiene un fundamento pagano, ¿sí? Pero el sentido primario, hermanos, y esencial de la Navidad o del nacimiento, ¿verdad? Consiste en el nacimiento de Cristo, ¿sí? De ahí ya surgen otras cosas que pudiéramos tratarlo en otro tema, hermanos, en otra oportunidad, porque sería amplio también y meternos en controversias de sobre si debemos celebrarlo con adornos o etcétera. No, eso ya sería otra plática, hermanos, otro tema a ver, hermanos. Pero hoy nos vamos a centrar en qué tiene de importante el nacimiento de Cristo. O por lo que la Biblia nos enseña, hermanos, hoy yo le quiero mencionar 3 aspectos importantes del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Se supone, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos el entendimiento de lo que es la Navidad para nosotros. Para nosotros la Navidad no debe de ser, hermanos, el dinero, ni los regalos, ni los bienes materiales. El sentido que nosotros deberíamos encontrar en estas fechas es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de estos 3 aspectos, el primero de ellos que les quiero mencionar, del por qué es importante el nacimiento de Cristo, lo importante, hermanos, del nacimiento es Jesús mismo, ¿sí? Esto es lo importante. La Biblia nos dice que el profeta Isaías y las profecías en el Antiguo Testamento anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 7, versículo 14 e Isaías 9:6 nos dice de la siguiente manera: por tanto el Señor mismo os dará señal, dice la Biblia. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, hermanos, Dios con nosotros. El profeta Isaías estaba anunciando desde mucho antes del nacimiento de Cristo que Cristo vendría a nacer en este mundo. Y dice el profeta, le habla a la nación por el Señor hablando a través de Isaías, y le dice: va a nacer el niño a través de una virgen. Esto, hermanos, resulta imposible, o resultaba muy imposible
para las generaciones de aquellas épocas e incluso para generaciones de años todavía un poco más atrás. Sabemos que hoy en día a través de métodos científicos se puede embarazar una mujer sin la necesidad de una relación con un hombre, ¿verdad? Entonces pueden provocar o pueden hacer que una mujer tenga un embarazo conocido como el in vitro, ¿verdad? Pero para ese tiempo esta ciencia, hermano, era imposible que una mujer pudiese resultar embarazada y dar a luz un niño sin haber tenido una relación sexual con un hombre. Entonces, hermanos, cuando Isaías estaba hablando, le estaba diciendo a la nación, porque Dios enviará, ¿verdad?, este niño va a nacer por medio de una virgen y se llamará, o su nombre será Emmanuel, en el sentido que el profeta estaba diciendo es que Dios mismo habitaría entre nosotros los hombres. Para el mundo de ese tiempo pudo haber parecido bastante loco lo que el profeta Isaías estaba hablando. Incluso le digo, para muchos años atrás no existía la ciencia ni la tecnología para poder hacer eso, ¿sí? Y luego continúa en el capítulo 9, versículo 6 el profeta y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Fíjese, el profeta le estaba diciendo al pueblo lo que este niño iba a venir a representar en medio de todo este mundo lleno de caos, de maldad, de adversidad, de angustia, de necesidad. Y le dice el profeta por medio de la palabra en Isaías, dice: será su nombre admirable. Este niño será digno de admiración. Este niño que se convertirá en un hombre será digno de ser admirado por todas las naciones y por todos los pueblos, porque en él, hermanos, no sería un nacimiento como cualquier otro nacimiento. Este nacimiento, hermanos, era un nacimiento que iba a trascender por toda la historia de la humanidad y que iba a traer un parteaguas a la historia de toda esta tierra, de todo este mundo, por todo lo que en todos los siglos que ha existido este planeta y esta tierra y el ser humano. Este niño no era como cualquier otro. Yo recuerdo y meditaba cuando nacieron mis tres hijos, Obed, Jimena y Gael. Ellos, sin duda, para mí fue un motivo de gran alegría y de gozo, hermanos, el cargarlos en mis brazos. No tuve la oportunidad de estar en el alumbramiento, pero cuando los cargué en mis brazos era un motivo de alegría, de gozo, de júbilo, hermanos, el poder tener a mi hijo, que es parte de mí, que lleva una parte de mí en su ser. Era algo precioso, era algo indescriptible para los que somos padres, hermanos. El sentimiento de tener a nuestros hijos es algo que no se puede comparar con ninguna otra experiencia. Es algo hermoso. Pero el nacimiento de Jesús no puede ser comparado con ningún otro en la historia de la humanidad, porque el nacimiento de Jesús fue un hecho único en toda la existencia del universo, hermanos. Jesucristo vino a marcar un parteaguas en la historia de la humanidad. Él es digno de admiración, dijo el profeta. Él es admirable. Él dijo, en la palabra dice en Isaías, Él es consejero. Y aquellos que habitaron en el tiempo de Jesús, aún incluso en su niñez, Él portaba una sabiduría en lo que Él hablaba y en cómo enseñaba y en cómo expresaba la verdad de Dios. Para muchos fue un desafío y un reto escuchar las palabras de Jesús, porque las palabras que Él habló muchas veces fueron duras, muchas veces fueron directas, siempre fueron firmes y llenas de convicción, porque Cristo sabía lo que su Padre le había mandado a hablar. Pero también, hermanos, Él tenía la sabiduría en sus labios, en su boca. El profeta dice, Él es consejero. Y luego lo denomina de la siguiente manera, hermanos, a la nación judía: Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno.
Lo que los judíos no podían aceptar en Jesús es que Él se denominara como Hijo de Dios y que incluso se llegó a mencionar como Dios. Y para los judíos eso fue algo que no debió haberse dicho, que para ellos era un insulto a Dios. No podía ser admitido lo que Jesucristo estaba hablando. Pero la Biblia nos dice que Dios mismo se hizo carne para habitar entre nosotros. Su nombre, dice, es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno. Y fíjese, dice el profeta, Él es príncipe de paz. Algo que hoy en día, hermanos, nosotros podemos ver en la actualidad, en nuestra sociedad. Carecemos de paz. La gente allá afuera carece de paz. Vemos guerras, vemos inseguridad, vemos incertidumbre, vemos angustia, y lo que le absorbe la vida y los corazones de muchas personas, hermanos, es la angustia y la necesidad. Incluso yo leí, hermanos, en la semana, que unos científicos decían que muchos de los que enferman gravemente por la enfermedad del COVID se debe a que empiezan a tener problemas psicológicos y empiezan a angustiarse tanto, empiezan a deprimirse, empiezan a perder ánimo, que eso hace que posiblemente el virus, ellos como científicos dicen, se potencialice aún más. Para allá afuera muchos, hermanos, no tienen paz, no tienen esperanza, no hay tranquilidad en su corazón. Y el hecho de que la Biblia dice que Cristo es príncipe de paz, el niño que iba a nacer era un príncipe que iba a venir a traer paz sobre la humanidad. Dice el Señor Jesucristo decía: yo no doy como el mundo la da, porque la paz que el Señor da, hermanos, que el Señor da, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay nadie que pueda comprender cómo es posible que aún en medio de enfermedad, que aún en medio de angustia, que aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, muchos creyentes, hijos de Dios, se mantengan tranquilos y en paz, aún en medio de la oscuridad y de la angustia, porque esa es la paz que Dios da a aquellos que han creído en Él. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano, una paz que no puede ser comprendida desde el punto de vista humano, porque solamente Cristo puede proveernos de esa paz. Él es el príncipe de paz. Y fíjese cómo dice el profeta diciendo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. No van a tener límite, hermanos. La paz que Dios ofrece no tiene límite, porque solamente Dios sabe dar esa paz. Hermanos, cuando usted lee el pasaje de Lucas, usted se puede dar cuenta, hermanos, que el ángel expresa el mensaje, hermanos, y exalta el hecho del nacimiento de Jesús. Muchos se centran en los aspectos que rodean al nacimiento de Cristo. Muchos incluso ya ven las celebraciones que muchos hacen de los Reyes Magos, hermanos, que no eran reyes, pero sí menciona la Biblia que eran magos, y refiriéndose al hecho que eran personas que se dedicaban a estudiar los cielos y la ciencia, hermanos, ¿sí? Pero muchos se centran en lo que sucede alrededor del nacimiento de Cristo. Incluso muchos se centran en la madre o en el instrumento, ¿verdad?, de la madre de Jesús, en el instrumento que Dios usó para traer a Jesús a la tierra. Y pierden del enfoque lo realmente importante de esta Navidad, que es Cristo Jesús, o del nacimiento de Cristo, que es Cristo Jesús. El ángel, hermano mensajero, exalta el hecho del nacimiento de Jesús. Vamos a ir a Lucas, hermanos, en el pasaje que leímos, y dice en el versículo 28: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? María estaba reflexionando, porque le dijo el ángel: tú eres bendecida entre todas las mujeres de la tierra. Y ella no comprendía por qué el ángel había venido a externarle o expresarle este tipo de salutación o de saludo a ella, bendiciéndola, porque le decía: tú eres favorecida entre todas las mujeres. Y entonces dice
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le dice el ángel: y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, yo no sé si alguna vez usted ha dado una buena noticia, que lo ascendieron de trabajo, que algún negocio resultó bien, y a lo mejor ahí va usted a recibir bendición. A lo mejor el nacimiento de alguno de sus hijos, las esposas a sus esposos, la noticia de estar embarazados, ¿verdad? No sé, alguna noticia que causa júbilo en su corazón, pero usted cuando va a dar esa noticia lo hace con alegría. O imagínese llegar y anunciar el nacimiento de un hijo diciendo: pues es que vamos a tener un hijo, así todos agüitados y tristes, hermano. Hay júbilo, hay gozo, porque van a ser un niño. El ángel llegó con alegría ahí con María y le dice: has sido muy bendecida porque fuiste escogida entre todas las mujeres de la tierra, y vas a dar a luz un hijo, y este niño no es como cualquier otro. Vas a llamar su nombre Jesús, que traducido es el Salvador, porque él vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Hermano, el niño que iba a nacer que nació en aquel pesebre, hermano, no era como cualquier otro nacimiento. Era un nacimiento glorioso, hermano, y el ángel venía a anunciarlo con alegría, con mucho gozo en su corazón. En los cielos, hermanos, estaba la alegría, la celebración, el júbilo, porque la humanidad venía a recibir al Rey Dios Todopoderoso. Él iba a andar en medio de nosotros, entre los hombres. Un segundo aspecto, hermanos, de lo importante del nacimiento de Cristo es el acontecimiento en sí. Hermanos, el acontecimiento que se llevó en aquel lugar, en aquel establo, en aquel pesebre, hermanos, fue un acontecimiento inigualable. No es la fecha lo importante, porque tal vez muchos pudieran preguntar: oiga, pastor, pero ni siquiera es la fecha, el 25 de diciembre. ¿Por qué celebrarlo? Hermano, no, lo importante no es la fecha, sino el acontecimiento que se llevó a cabo. Y tienen razón los que pudieran decir que ni siquiera es la fecha, porque los expertos dicen que lo más probable es que Cristo haya nacido en el mes de abril, que las fechas del nacimiento de Cristo se hayan dado más hacia abril, para aquellos meses, en lugar de para acá hacia diciembre. Tal vez tuviesen razón. No es el nacimiento de Cristo, no es la fecha exacta, pero lo importante, hermano, no es la fecha, sino es el acontecimiento. Cristo vino a nacer a esta tierra. El Hijo de Dios se hizo carne, hermanos. Dice Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice la escritura: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, lo importante del nacimiento de Jesús fue su nacimiento, que Él nació. No importa si fue en abril o fue en diciembre, hermanos, lo importante es que Él vino a nacer a este mundo. Hermanos, en los cielos, ¿sabía usted que cuando Cristo nació, en los cielos había celebración? En los cielos había celebración cuando Cristo vino a nacer a esta tierra. Vamos a ir ahí a Lucas capítulo 2 versículo 8 al 20. Y yo quiero que me acompañe, ahí lo tenemos cerca en el pasaje que leímos. Lucas 2, 8 al 20. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, le dijo el ángel: he aquí os doy nuevas. ¿De qué, hermanos? De gran gozo,
que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, fíjese lo que dice la Biblia, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermano, la Biblia dice que cuando los pastores se les manifestó ahí el ángel, hermanos, se les presentó, dice que de repente en un instante aparecieron multitudes de huestes celestiales, y todos ahí con júbilo, con alegría comenzaron a cantar: gloria a Dios en las alturas, hermano, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermano, quiere decir que el acontecimiento que se estaba dando en ese instante no era un motivo, o no era algo pasajero, ni algo como cualquier otra cosa en este mundo. Algo estaba sucediendo en la eternidad. Allá en los cielos había júbilo, porque aún el pueblo no entendía lo que estaba aconteciendo, pero en la eternidad se sabía que venía a nacer el Hijo de Dios aquí a la tierra para beneficio del hombre. Gloria a Dios en las alturas, hermano, porque aún nosotros desconociendo, aún el pueblo no sabiendo ni entendiendo lo que estaba aconteciendo, en la eternidad lo sabía. Hermano, por eso usted y yo celebramos estas fechas. Y no solamente estas fechas, usted y yo deberíamos de celebrar, hermanos, cada vez que podamos saber, sentir y entender lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque si Él no hubiera venido a nacer, no hubiera habido esperanza para usted y para mí. No tendríamos una oportunidad. Dice la Biblia: no hay nadie que haga lo bueno. Todos estamos, hermanos, fuera de Cristo, condenados. Si no está Cristo de por medio, usted y yo estamos perdidos, estamos acabados, no tenemos esperanza. Pero los ángeles en los cielos, con júbilo, le decían a aquellos pastorcillos: alégrense, gócense, porque ha nacido hoy en la ciudad de David el Rey. Él va a traer paz y salvación sobre ustedes. Y en los cielos había una fiesta, hermanos. Así como cuando nace Cristo en nuestros corazones, en los cielos hay una celebración, hay una fiesta, hermanos, porque ha venido la salvación de Cristo sobre nosotros. Cristo vino a nacer, hermano, y ese acontecimiento es lo realmente importante en esta fecha. No tiene nada que ver con regalos, no tiene nada que ver con aquel personaje gordito, con su gorrito rojo. Nada tiene que ver con eso. No tiene nada que ver con la comida. No tiene nada que ver, hermano, con lo que el mundo allá afuera hace en estas celebraciones. El nacimiento de Cristo es único e incomparable. Nunca más ha habido un tal acontecimiento, hermanos, en este mundo. Y tan así que incluso la historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Y quiero terminar con este tercer aspecto, hermanos, de la importancia del nacimiento de Cristo, que es su propósito. Cristo vino a nacer con un propósito, hermano. Cristo nació hace más de 2000 años en aquel establo, en ese pesebre ahí con María, con José su padre. Llegaron aquellos pastorcillos, aquellos magos del oriente
para adorarlo, hermanos. Él vino a nacer con un propósito. Ese acontecimiento es importante, hermanos, por el propósito por el cual Dios vino a nacer. Jesús vino a nacer, hermanos, para traer esperanza y para traer salvación. No había otra manera. No había otra forma, hermanos. Dice la Escritura que sin remisión, que no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Era necesario que Cristo naciera y muriera en la cruz para que usted y yo pudiésemos tener una esperanza y salvación. Dice, describe en el libro de Mateo el evangelista, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que traducido es el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús venía con un propósito. Él ya tenía una misión y tenía un propósito en su vida. Él tenía que hacerse carne, hermanos. Fíjense qué privilegio en este mundo de corrupción, de angustia, de necesidad, donde los hombres cada día que transcurre, cada generación que transcurre, se pervierte y se hunde más en sus pecados. Pero Cristo, allá en los cielos, Dios Todopoderoso, dijo: es necesario enviar a mi Hijo para que pise la tierra donde habitan los hombres, para que pueda llevar esperanza y salvación. Hermano, ¿no es eso un motivo de gozo, de júbilo y de alegría? ¿No deberíamos nosotros de celebrar el nacimiento de Jesús? De poder decir: gracias, Señor, porque si tú no hubieras nacido, nada de lo que conocemos hoy lo pudiésemos vivir o tener. Y yo quiero que comprenda el punto, hermanos, de este mensaje. Se lo digo nuevamente: el sentido de estas fechas, hermanos, no debería de ser lo rico que pueda comer en su casa, los regalos, el dinero, los bienes que usted pueda recibir. El motivo de gozo y de celebración en esta fecha debería de ser que Cristo nació en este mundo para darnos salvación. Y si Él ha nacido en su corazón, hermanos, mayor debería de ser el júbilo en nosotros, porque ha nacido el Salvador, que nos ha provisto de la salvación a usted y a mí. Y quiero terminar con esto, reflexionando, hermanos, en lo que sucedió en estos días con la partida de nuestro hermano Juan Manuel. Él tenía poco conocer la palabra, el evangelio, pero yo platicaba con mi esposa y nosotros, reflexionando lo que había pasado, veíamos con más gozo, hermanos. Siempre va a ser un motivo de tristeza, sabemos, la partida de un ser amado. Yo les puedo decir, nosotros como pastores, como familia pastoral, les amamos. Nos puede a nosotros lo que acontece en medio de nuestra iglesia. A nosotros, hermanos, no nos gustaría, si fuera por nosotros, no nos gustaría cerrar. No nos gustaría ver de repente tener que atender llamadas de situaciones que se están viviendo en los hogares. Quisiéramos siempre el bienestar para las familias, para todos nuestros hermanos en la fe, hermano, pero en medio de todo lo que nosotros hemos vivido y que nos damos cuenta, para nosotros también ha sido difícil los hermanos que se nos han ido, hermanos, que Dios los ha llamado a su presencia, el tener que despedirles, el tener que despedirlos de este mundo, hermanos. Es algo difícil, duele en el corazón, pero nosotros reflexionábamos en la oportunidad que Dios había provisto a mi hermano Juan Manuel. 3 meses, hermano. Nunca nadie se iba a imaginar lo que esta situación en este mundo, hermanos, iba a traer con el COVID, encerrados en casa, muriendo muchas personas, hospitales saturados, atendiendo a personas enfermas. Pero Dios, hermano, le dio la oportunidad. A mi hermano conoció a Cristo, nació en su corazón. Y eso, hermanos, llena de gozo, de esperanza y de satisfacción. Pobres nosotros, hermanos, que seguimos luchando
en esta tierra contra nuestra carne, contra nuestra corrupción. Por eso el apóstol Pablo decía: he acabado la carrera y he guardado la fe. Yo ya sufrí, ya batallé, decía el apóstol. Por lo demás, solo me resta recibir la corona de justicia. Hermano, aquellos en los que Cristo ha nacido, mantenemos una esperanza, porque Él ha provisto la salvación en nuestros corazones. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Y yo quiero pedirle que en este tiempo lo aprovechemos para dar gracias a Dios por el precioso regalo que el Señor ha traído a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de Cristo Jesús. Él nos ha dado salvación y nos ha dado una esperanza. Él nos ha provisto, hermano, de lo que nadie más nos ha provisto. Todo lo que usted pueda tener en este mundo, hermano, nada, todo se va a acabar algún día. Se va a terminar los bienes materiales, se van a perder tal vez si tenemos propiedades, algún día se perderán. Las generaciones que hereden estas cosas, decía el rey Salomón en el libro del Eclesiastés. Otros van a gastar lo que nosotros podamos hacer en vida, y otros lo van a gastar. Vanidad de vanidades es lo que vivimos aquí en este mundo, pero lo que trasciende a la eternidad, que es Cristo Jesús, que fue lo que Él ha provisto a nuestros corazones, hermanos, eso no se va a acabar. Cuando nosotros seamos llamados a la presencia de Dios, el regalo que Dios dio al mundo por medio de Cristo, hermanos, podremos tener la oportunidad de la vida eterna. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo y levantamos nuestras manos ahí en nuestro lugar y le decimos al Señor: Dios, gracias, gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús. Señor, porque no viste no te enfocaste, Señor, en nuestra maldad y en nuestro pecado, sino tuviste misericordia, tuviste, Señor, amor en tu corazón, y enviaste a tu Hijo, Señor, para que viniera a nacer a este mundo y para que muriera por todos nosotros, Señor. Es motivo de gran júbilo, Señor, como aquellos ángeles que se manifestaron frente a aquellos pastorcillos y con alegría y júbilo comenzaron a entonar esa alabanza: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, porque hoy ha nacido el Salvador, el que traerá libertad, el que traerá salvación de nuestros pecados. Hay un motivo de júbilo y de alegría en nuestro corazón, hermanos, en esta tarde. No sé, tal vez usted en la semana se reunirá con su familia, pero yo quiero invitarle a que usted reflexione que estas fechas, ese no es el sentido, sino que Cristo nació para nuestro beneficio, para beneficio del mortal, para beneficio de los hombres. Eso es lo realmente importante para usted y para mí.